Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pues estamos dando inicio a un estudio más de este libro de los Hechos que estamos leyendo y estudiando el capítulo 17 del libro de los Hechos y creemos siempre, hermanos, que en la bondad del Señor, Él nos permite estar compartiendo su palabra, su gracia, su bondad y su misericordia. Bien, hermanos, pues vamos como siempre, a hacer una oración y pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ministre, que Él nos dirija y nos dé el entendimiento y la claridad en su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, eterno Padre, en esta tarde, Señor. Te pedimos que tú, Dios, nos des entendimiento, claridad, Dios, en nuestro pensamiento y en nuestra alma, Padre, y que claramente, Señor, cada uno de nosotros podamos entender, Señor, en tu palabra y caminar, Señor, con toda certeza, Señor, en la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, y cada familia, Dios, cada hermano que dispone su corazón para recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos estudiando este libro de los Hechos en el capítulo 17 y como siempre vamos a compartir nuestra pantalla y a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, la semana pasada llegamos hasta el versículo 3, esperando, hermanos, que hoy podamos avanzar un poco más hasta el versículo 5. Nuestra idea era terminar hasta el versículo 9, pero vamos a estudiar la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ya lo comentábamos, una sola sinagoga, no como en otros lugares donde visitaban las sinagogas. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y ahí la semana pasada discurríamos y discutíamos y hablábamos acerca si verdaderamente Pablo estuvo únicamente tres semanas, o lo que dicen muchos estudiosos y autores es que aproximadamente Pablo estuvo ahí unos 7, 8 meses, de 6 a 8 meses aproximadamente, compartiendo el mensaje del Señor. Y la semana pasada únicamente vimos algunos textos de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses para enmarcar que Pablo trabajó en esa región, no solamente en el Evangelio, sino también de una manera física para no ser carga para los hermanos. Inclusive, si tuviste la oportunidad de leer la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a los que estuvieron la semana pasada, y que dejamos ese encargo que pudiéramos estar estudiando el texto bíblico, pues pudiste encontrarte con muchas sorpresas de esa visita de Pablo a Tesalónica, que dejó una iglesia bien formada, bien fundamentada, clara, y que en ese lugar donde estuvo Pablo, una de las cartas más ricas, hermanos, en el sentido de la enseñanza teológica, en el cuerpo teológico, podemos verlo ahí en esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces es un grupo de enseñanza muy fuerte, es un cuerpo sólido, constante, y se pudieron marcar todos los puntos. Al final vamos a hacer una lectura rápida, no de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, simplemente voy a mencionar los textos y sobre qué temas se habla. Precisamente el día de ayer, sábado, estuvimos compartiendo en la iglesia acerca de la Trinidad del Señor, que es muy importante y que es necesario conocerla. Así como otras doctrinas, hermanos, es necesario conocerlas y afirmarlas en nuestra vida. Y ese es el deseo, que cada uno de nosotros podamos crecer en el Señor, caminar en Cristo Jesús y abundar siempre en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, dice entonces el texto, que estuvo 3 días de reposo o 3 semanas, que es el Sabbat, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Ya de ahí mencionamos también algo. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí?
Entonces, vamos aquí a leer en la Biblia de las Américas este versículo 3, explicando, dice la primera parte, explicando y presentando. Ahí nos quedamos precisamente la semana pasada. Dice, abriendo las escrituras, presentando, exponiendo, evidencia, trayendo evidencia a través de las escrituras. Y precisamente el día de ayer, estudiando en la iglesia, veíamos a través de las escrituras cómo podemos autentificar que el Espíritu Santo es Dios, que Cristo es Dios y que el Padre es Dios. Las tres personas de la Trinidad manifiestas sabiendo y entendiendo que hay un solo Dios. Es una unidad, hermanos, compuesta, es una esencia, y en el sentido relacional con nosotros nos permite esa manifestación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pero ese no es el tema el día de hoy, pero a través de las escrituras pudimos ver y entender esta doctrina, aunque es claro, hermanos, puede haber gente muy literalista que dice es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Si bien no existe en la Biblia, sí es un punto de conflicto que se ha generado desde hace 2000 años y que es necesario tener un entendimiento claro acerca de esa doctrina. Por eso, hermanos, a través de las escrituras, Pablo dice, trae una evidencia de que era necesario que el Cristo o el Mesías, dice aquí en el texto, si tú estás viendo del lado derecho de la pantalla, dice, el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y ese será su trabajo, afirmar, convencer a través de la propia escritura y llevar este mensaje con toda claridad a todos aquellos. Entonces el Señor, Pablo, el Señor a través de Pablo estuvo compartiendo y decíamos sobre estos puntos, sobre su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y resurrección, su exaltación y el don del Espíritu, su reinado presente y su futuro regreso. Estuvieron hablando del futuro regreso y este es parte del conflicto que se genera porque se hablaba de un reino y se hablaba de un rey que ahorita vamos a referirnos en las escrituras. Su ofrecimiento de salvación, su advertencia en cuanto al juicio. ¿Cuál fue su advertencia en cuanto al juicio? Entonces, todo esto lo escribe Pablo en la primera carta a los tesalonicenses y también en la segunda. Por eso podemos aducir y deducir que hubo un convencimiento claro, pudo formar una iglesia consolidada que compartió el evangelio en la región de Acaya y de Macedonia, que es en esa parte de Europa. Ya decíamos, estos hermanos vinieron a compartir. ¿Por qué dijimos que dejó una iglesia? En el capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vamos a leer cómo dice en la versión de las Américas, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen. Vamos a ver aquí en el texto original cómo dice, y os presiden y en el Señor y os instruyen, ¿sí? Os amonestan, os exhortan. Entonces era un cuerpo de ancianos, podemos verlo así, que por la palabra del Señor, primera de Pedro capítulo 5 nos habla de aquellos que tienen ese encargo, que pueden ser en el nombre, que es lo mismo, obispos, pastores, ancianos, es la misma palabra, y esa es la recomendación que se encarga a los que son pastores, obispos, ancianos, esa labor. Entonces había un grupo, un cuerpo doctrinal, los cuales ya estaban establecidos en ese lugar, estaban enseñando, estaban exhortando, estaban ministrando. Dice, y que tengas en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Su causa de su trabajo, ¿cuál era? Compartir el evangelio, enseñarles, ministrarles. Y habla cómo de alguna manera tienen que estarse sujetando a ellos.
recibiendo las instrucciones, las enseñanzas que con diligencia les trasladaban a ellos. Pablo ya no estaba presente. Pablo dejó un fundamento, no dice la carta si estableció ancianos, pero parece que sí, por lo que leemos en este texto. Se dejó un cuerpo doctrinal, lo cual se enseñaba a los hermanos, y podemos verlo en la palabra del Señor. Por ejemplo, dice ahí mismo en el capítulo 2 de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Aquí es esa referencia que se está haciendo en Hechos, capítulo 17, versículo 1. Lo mismo dice Pablo aquí, Silas y Timoteo, cuando él venga, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. El testimonio que llevó Pablo, Silas y Timoteo, que son los que escriben la carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda. Vemos cómo inicia. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y como mencionábamos la semana pasada, ya era una iglesia consolidada, una iglesia estable, tenía un cuerpo doctrinal, tenía un cuerpo de doctrina, perdón, y de alguna manera eso era lo que ellos trasladaban. Entonces ya había una iglesia consolidada. Leíamos en el capítulo 4 o 5, versículo 4, versículo 5, versículo 12, acerca de cómo también ya había un cuerpo de gobierno. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque vemos entonces, y nos respalda lo que estábamos comentando la semana pasada, que no solamente estuvo 3 sabbats o 3 fines de semana o 3 días del Señor, sino estuvieron más tiempo y en ello llevaron a compartir plenamente el evangelio en ese lugar. Dice entonces, regresando ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, o sea, hubo un fruto, un trabajo que se vio manifiesto. Y esperamos, hermano, en el Señor verdaderamente que también el trabajo que se esté desarrollando en la iglesia en Jardines de Casanueva no sea un trabajo que sea en vano, sino que sea un trabajo que haya fruto, que haya disfrute, que haya avance, que haya crecimiento y que caminemos hacia la santidad en el Señor. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, eso es lo que habíamos leído en el capítulo 16, donde Pablo es golpeado, es maltratado. Aquí ya ahí está la referencia, cómo fue azotado en la cárcel, fue sanado de eso y tuvo que salir de esa ciudad. Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Y cuál es esa oposición? Pues precisamente lo que refiere en el capítulo 17, versículo 4 y 5. Hechos, capítulo 17, versículo 4, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Y ese es el punto que nos va a ayudar a entender también de cuál era el mensaje, cuál era el cuerpo del mensaje que estaba llevando Pablo, no solamente el mensaje evangelístico para que algunos creyesen en el Señor. Leíamos aquí, algunos creyeron que Cristo o que Jesús era el Mesías, era el Cristo anunciado,
y que además murió, dice, padeció, resucitó de entre los muertos. Cada vez sus puntos, su muerte, su resurrección, su exaltación, el don del Espíritu, su reinado presente, su regreso futuro, cómo nació, cómo fue el verbo encarnado. De eso es lo que precisamente habla Pablo en medio de los tesalonicenses, y algunos creyeron en ese mensaje. Y los que creyeron en ese mensaje se agregaron a esa naciente iglesia. Y esa naciente iglesia se le dejó un cuerpo doctrinal. Pero regresando a lo que estábamos hablando, dice que algunos judíos, como hemos estado en esta narrativa, los judíos empezaron a seguir a Pablo en cada ciudad que compartía, celosos, no permitían que se llevara el evangelio. Creían que los gentiles no eran dignos de recibir el mensaje del Señor, de recibir ese adoctrinamiento, de recibir esa bendición, de recibir esa gracia y ser ministrados por la palabra del Señor. Entonces los judíos que no creían, o sea, había un grupo que creyó y otro grupo que no creyó, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Miren la calidad de gente, hombres ociosos, hombres malos. Quizás maltrataron a Pablo verbalmente, no dice si lo golpearon, si lo aventaron, si le jalaron los cabellos, si lo no dice nada en cuanto a esto, pero regresando al texto de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 2, primera de Tes, capítulo 2, versículo 1, dice, entonces, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea que había un grupo de judíos oponiéndose, no le dejaban hablar, quizás lo contradecían. Y a veces acontece eso, hermanos. Siempre va a haber una oposición que impide que se comparta plenamente y con toda libertad el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 3, estamos ahí en Tesalonicenses, dice en el versículo 3, porque por nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Esa es la manera en que compartían el evangelio, sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. ¿A quién? A los tesalonicenses. ¿Cuáles? Los que estamos tratando de entender y comprender que están en Hechos capítulo 17. No como para agradar a los hombres, no querían agradarlos, sino que su mensaje era un mensaje de confrontación tanto a judíos como a gentiles. A los judíos, como Pedro les hablaba y les decía de cómo ellos habían matado al Cristo. Pablo también lo hace de la misma manera. Entonces, pero también lleva una respuesta y un mensaje de oportunidad y de salvación tanto a judíos como a gentiles. Entonces, eso era lo que hacía Pablo. Entonces dice en el texto, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegáis a haber sido queridos. ¿Cómo se logró? En base a esa comunión. Y es lo que hemos estado insistiendo, hermanos. Tiene que haber una comunión en la congregación, una comunión con nuestros hermanos a este grado del que predica y enseña, que dice Pablo, llegó a tener y establecer una comunión con ellos. Dice, tan grande fue nuestro afecto por ustedes o por vosotros, los hermanos de Tesalonicenses, que hubiéramos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habíais llegado a seros muy queridos.
Creo que eso es algo que falta hoy en las congregaciones, que verdaderamente se desarrolle un sentido verdadero de comunión, una preocupación por nuestros hermanos, llorar con el que llora, gozarse con el que goza, sufrir, hermano, juntamente con aquel que está sufriendo, sostener a los débiles, bendecir a aquellos hermanos que están imposibilitados. Y vemos el trabajo en una comunidad de Pablo en este lugar. No pretendió ser carga. ¿Y eso de qué está hablando? Que no les exigió una ofrenda. No les pidió que lo sostuvieran. Y eso lo dice más adelante en el texto, que ellos trabajaron, que ellos buscaron la manera de sostenerte. Y Pablo de alguna manera tenía un oficio de hacer tiendas y esas tiendas las fabricaba y las vendía. Porque acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Se habla del trabajo físico donde obtenía un sueldo y del trabajo y el ejercicio en el compartir el evangelio de la fe de día y de noche. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La única manera, hermanos, de conseguir ese tipo de comunión no es llegar a la iglesia, saludar a los hermanos y retirarse, sino empezar a mantener una comunión con los hermanos, donde se entabla, hermanos, un conocimiento de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos padeciendo, si necesitamos oración, si necesitamos de la búsqueda del Señor, si necesitamos de su gracia, si necesitamos de su bondad. ¿Cómo es que el Señor nos sostiene en su gracia y en su misericordia a cada uno de nosotros? Así como también sabéis de modo como, dice, y vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Entonces había un reino. Por eso en Hechos, ahí les hablaban que Pablo estaba hablando de un rey. Entonces decimos aquí, subrayamos este texto, para que anduviésemos como es digno de Dios que os ha llamado a su reino. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar algunos textos, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2:14, y fue esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la manifestación del reino, y regresando aquí a Hechos, capítulo 17, versículo 6. Dice, pero no hallando, dice, no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen. Este es el punto. Contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús. Hay otro rey, porque hay un reino, y ese reino no es de los hombres, sino es del cielo. Y eso es lo que de alguna manera a ellos les causaba contrariedad, les parecía un acto de rebeldía, un acto de rebelión, un acto en el cual se pensaba o se pudiera pensar que estaban tratando de derrocar al César. Esos fueron los argumentos civiles, pero sabemos que los argumentos, hermanos, que estaban esgrimiendo era lo que había en su corazón. Un celo, miren, aquí dice el texto, todos los judíos que no querían teniendo celos, les pagaron o convencieron a otros hombres ociosos, hombres malos, para que los llevaran, los aprendieran y dijeran, ellos están hablando mal del César, están perturbando nuestra sociedad, están perturbando a la gente de esta comunidad y están diciendo que hay
un reino y que hay otro rey que se llama Cristo, dice ahí. Dice, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces generó un alboroto debido a las palabras que ellos mismos no habían entendido, no habían comprendido. Eran ciertas las palabras de Pablo en cuanto al reino de Dios, pues podemos ver lo que sí lo estamos diciendo y mencionando. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, eso es a donde los había llamado el Señor. Por eso decíamos, es importante referirnos un poco a la escritura que está aquí en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y poder entender y poder comprender cuál es la labor y la obra que el Señor estaba desarrollando a través de Pablo y cuál era el mensaje que estaban llevando. Un mensaje que estaba generando celos, contrariedad, por una falta de entendimiento en el mensaje. Pero ya vimos cómo era la actitud. No era con palabras mentirosas, no era con lisonjas. Por el contrario, era una palabra santa. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubríamos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga. Bueno, ahí habla ya de que pudieran ser carga. Pero habla cómo fue su mensaje. Unos no lo entendieron, algunos judíos que no estaban de acuerdo con ese mensaje, entonces asusan, mueven a otros para que se vayan en contra de lo que estaba hablando Pablo. Entonces, ¿pero qué es lo que hacía Pablo? Pablo demostraba con la escritura. ¿Qué demostraba? La palabra de demostrar ahí dice con argumentos, en Hechos capítulo 17, dice explicando y presentando evidencia. ¿Evidencia a través de qué? De la escritura. Ya decíamos la semana pasada, Pablo citó algunos textos del Antiguo Testamento. No están referidos aquí, pero ya los encontramos ahí cuando Pablo habla en Hechos capítulo 13, cuando Pedro habla en Hechos capítulo 2, cuando Esteban habla en Hechos capítulo 7. Vemos cómo es citado el Antiguo Testamento y cómo de alguna manera ellos están interpretando el Antiguo Testamento y llevando el mensaje de Cristo Jesús, el Cristo que estaba establecido en las Escrituras desde el inicio y que aquellos hombres judíos no habían entendido y no habían comprendido el mensaje del Señor. Pero estaba allí el mensaje y debemos de recordar cómo Simeón, cómo Ana pudieron entender ese mensaje y pudieron cargar un bebé, lo llevaron en sus brazos y decían, ahora sí, ya me puedo ir con el Señor, porque mis ojos han visto la salvación que Dios les había prometido. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Entonces, Pablo tenía que traer una evidencia. Por eso se sentaba en la sinagoga tres ocasiones, en tres sabbats. Sí, estuvo en tres sabbat o días de reposo, perdón, se me fue la palabra, días de reposo, en los cuales estuvo ahí con ellos, compartiendo las escrituras, y después estableció la doctrina. Por eso decíamos, ¿cuál fue la doctrina que estableció? Al final vamos a leer de qué habla toda esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Simplemente así vamos a irlo mencionando, no vamos a detener. Entonces, regresando ahí a Tesalonicenses, estamos aquí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que esto es algo que a veces no pasa en la congregación, en las iglesias, cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y es que es ahí, hermanos, donde se genera una contrariedad cuando se comparte el mensaje del evangelio. Ya decíamos el sábado pasado, cuando si viene
o comparte fulano, o sutano, o perengano, que es el que me gusta cómo explica la palabra, entonces sí estuvo bien, o si no comparte, entonces no estoy. Debemos tener claro, hermanos, que cuando nosotros abrimos la palabra del Señor en el culto y se da un mensaje, es un mensaje de parte de Dios. Por eso es necesario que nosotros, y es lo que sigue después del versículo 9, el versículo 10, los de Berea, que ellos decían, bueno, ya está el mensaje, ya lo compartió, a ver, vamos a revisar en la escritura. Si es cierto lo que nos está mencionando, letra por letra, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos. Voy a leerlo aquí en mi Biblia para que no regresemos ahí en la computadora. Hechos capítulo 17, versículo 10. Creo que va a ser más fácil que lo busquemos en la computadora. 17, versículo 10, dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Miren, aquí hay otra referencia de los Tesalónica. Eran más nobles que quienes, que qué grupo. Ya dijimos que dentro de este grupo están los judíos que creyeron, están los judíos que no creyeron, están los griegos o los gentiles, y están a los que temen al Señor o los que alaban y buscan del Señor, que pueden ser prosélitos. Entonces, ese era el grupo, un grupo heterogéneo, diferente por su raza, diferente por su conocimiento de las escrituras, pero ese era el grupo al cual le estaba hablando Pablo. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero avanzaron. Quizás esa primera impresión o esa manifestación que tiene Lucas, porque debemos de recordar que el que está narrando el libro de los Hechos es Lucas, pero el que trae una referencia mejor acerca de lo que está pasando en Tesalónica es Timoteo, de primera fuente y de primera mano. Entonces decíamos, hermano, que este grupo, en un inicio, hubo un grupo que se opuso, que era de judíos, provocaron una revuelta, y esto impidió que se siguiera llevando el evangelio. Por eso quizás a lo mejor Lucas describe en este versículo 11, hablando de la nobleza de los de Berea, a diferencia de los de Tesalónica. Pero podemos ver en la carta que el apóstol Pablo escribe a estos hermanos de Tesalónica, que empieza a hablar muy bien de ellos. Por ejemplo, aquí, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Que parte de este texto no viene aquí, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa, cambia, transforma. Hebreos capítulo 4, versículo 12, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Cuál es la función de la palabra del Señor? ¿Cómo viene, cambia, transforma, confronta, exhorta, viene, interrumpe en tu vida, la transforma? Pero es necesario que abras tu Biblia, que la leas, que busques, que indagues en el Señor y que verdaderamente esa palabra venga a ser una confrontación en tu vida. Entonces encontramos aquí, dice, la cual también hace su obra la palabra del Señor. Miren, aquí está citado, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces dice que la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermano, la palabra tiene poder y tiene autoridad. Por eso, aunque fulano o sutano ese día estén a cargo del mensaje, pues creas en la palabra del Señor, en la transformación, en el cambio, en la autoridad que tiene la palabra del Señor para traer una transformación a tu vida. Dice, entonces, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús.
Y aquí empieza a marcar una diferencia que solamente pudo venir a través de Pablo, que recibió persecución en Jerusalén y en Judea. ¿De quién? De los judíos. Dice, pues vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias, otras iglesias de Dios en Cristo Jesús, que estaban en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos. Quizás esa falta de nobleza, el Señor la fue formando en sus corazones. Dice, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Sí. Y aquí cita unos textos que ya los leímos. Los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que iban a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Fueron afligidos también ellos, o sea, no solamente Pablo, sino esta iglesia que estaba naciendo, que estaba creciendo. También hubo sufrimiento, también hay oposición. A veces, hermano, puede haber oposición de afuera, pero también oposición de adentro, y esa es la más triste de todas. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Entonces podemos deducir en este texto que estamos leyendo que después de que Pablo se fue, que la iglesia empezó a gestarse, empezó a nacer, empezó a crecer con un cuerpo doctrinal, con un cuerpo de gobierno, con predicar el evangelio hacia los que estaban en Acaya y en Macedonia. Pues hubo sufrimiento, hubo dificultad, hubo complejidad, y a veces, hermanos, nos cuesta trabajo, no estamos dispuestos a sufrir el evangelio en nuestras vidas, siendo parte de una congregación. Por eso los días miércoles, hermanos, estamos hablando de cómo es que tiene que ser edificada la iglesia, y cómo dentro de la iglesia y el desarrollo de la propia congregación a veces va a haber sufrimiento, que tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrirlo y a obedecerlo por amor a Cristo Jesús y a la iglesia y la congregación en la que estamos. Pero a veces, hermanos, a veces no hay compromiso. No asistimos a la congregación, no asistimos a la iglesia, vamos de vez en cuando. Ahorita, por la cuestión de la pandemia, lo entendemos. Pero ¿será que siempre ha sido así o ha sido nuestra constante en nuestra vida? Si creemos que el mensaje, hermanos, va a llegar hasta nuestras casas y ahí lo vamos a poder disfrutar, no voy a tener ni que salir a tomar el camión, ni exponerme a que me asalten en el microbús. Pues esas son las cosas de la vida cotidiana, porque aún a los que no son cristianos también los asaltan. Pero si verdaderamente estamos padeciendo por el evangelio de Cristo, hermano, cada uno de nosotros lo sabemos. Pero a veces nos dejamos de congregar porque el hermano no me habló, no me saludó. ¿Será por eso verdaderamente el sufrimiento del evangelio del Señor? ¿O nos está llevando algo más de nuestra comprensión? Entonces, dice, imitaron en su entrega, en su padecimiento y sufrimiento, igual que la iglesia que estuvo ahí en Judea, en la región de Judea, Jerusalén, que muchos salieron huyendo, muchos fueron perseguidos por los propios judíos, por sus compatriotas. Aquí está hablando de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. ¿Por qué son contrarios? Porque impiden hablar a los gentiles. Ya no son solamente contrarios a los judíos, sino también son contrarios a los gentiles porque no se les permite que se lleve el evangelio. Ya no solamente piensan que están perturbando la tradición o la idea judía, sino también no están de acuerdo en que se hable de Dios, que es el nombre santo de Dios, hacia los gentiles. Y eso es lo que dice el texto. Los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron, y no agradaban a Dios, sino que son contrarios a los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, habla de que ya no estuvieron con ellos, ya no pudieron regresar en persona, pero no en espíritu. Estamos muy ansiosos por profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, una vez, más de una vez, o sea que quiso ir en 2 o 3 ocasiones.
Miren, aquí está, encontramos la referencia. Dice, porque a una Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. O sea que los hermanos de Filipos apoyaban a Pablo, que estaba en Tesalónica, bendiciéndolo, llevándoles una ofrenda. Entonces, para suplir sus necesidades. Al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás no nos lo ha impedido. Y quizás por esa encomienda que estábamos leyendo ahí en Hechos capítulo 17, dice en el versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y dice, alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Sí? Y quizás les prohibieron, porque aquí bien habían detenido a Jasón y le advirtieron, si encontramos a Pablo o a ese Timoteo, pues los vamos a prender, los vamos a juzgar, los vamos a encarcelar. Y existía quizás esa amenaza, lo dice aquí Pablo, pero Satanás nos lo ha impedido, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o gloria o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Aquí es parte de lo que hablaba. Vamos a encontrar otra referencia. Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. De Atenas es donde Pablo, perdón, de Corinto es donde Pablo envía a Timoteo a que vaya a Tesalónica y le diga cómo está el asunto. Estaba preocupado ahí porque estuvo, no sé, hermanos, si Pablo de alguna manera vio firme en la iglesia, vio sostenido, dejó un cuerpo de doctrina, dejó un cuerpo de gobierno, y en ello le preocupaba que persistieran y permanecieran porque venían persecuciones sobre ellas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Por eso yo también, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿Será que así está pasando en nuestras vidas, hermanos? ¿Será que el trabajo que Dios ha hecho en tu vida desde hace 1, 2, 3, 4, 5 años, o 10 o 15, estés desistiendo a causa de la aflicción, o has sido tentado en tu vida en dejar el evangelio de Cristo Jesús? Meditémoslo, hermano. Entonces, regreso, estamos ahí entonces en 1 Tesalonicenses. Ya les dije algunos textos, el capítulo 2, capítulo 3, mire el capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Es el 3. Sí, es el 3, perdón, es el que estábamos leyendo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete de estas tribulaciones. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y vuestro trabajo resultase en vano. Capítulo 4, versículo 2. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, como aprendiste de nosotros, así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucción nos dimos. O sea, Pablo instruyó por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra aflicción. Entonces, habla acerca de todo lo que estuvieron viviendo, compartiendo. Capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso se los enseñó Pablo.
Dice, porque acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Entonces Pablo les explicó los tiempos, las ocasiones, acerca de la venida del Señor Jesucristo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es lo que Pablo enseñaba, hablaba, designaba. En la segunda carta, en el capítulo 2, dice en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Y qué dice en el versículo 5? Dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque era parte de lo que compartía Pablo. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto o estas cosas? Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas por ellos, ya de palabra, cuando estuvieron con ellas, ya por carta nuestra, como esta que les estaba enviando. Sí. Capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según una doctrina que recibisteis de nosotros. ¿Sí? Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Entonces eso fue parte de lo que Pablo estuvo explicando, estuvo hablando, ya citamos algunos textos, y por eso te invité a que leyeras esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por eso es cuando estamos aquí en Hechos capítulo 17, aquí estamos, ya para ir terminando. Se hablaba entonces, hermano, en ese mensaje. ¿Cuál fue el fruto de lo que hubo ahí? Hechos capítulo 20, versículo 4, dos hermanos, uno que se llamaba Aristarco y otro que se llamaba Segundo. Hechos capítulo 20, versículo 4, dice, y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, que acompañaron a quien, a Pablo. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazando se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado, bueno, ahí habla de dónde venían, quiénes eran y que estuvieron ya acompañando en la labor misionera. Entonces ese grupo se fue nutriendo, se fue enriqueciendo. Hechos capítulo 27, versículo 2. Y embarcándonos en una nueva nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Sí? Entonces este hombre se consolidó fuertemente en el evangelio, tanto él como Segundo se aportaron al evangelio siendo ayudas o apoyos de Pablo. Y hermanos, es el deseo. Empezamos leyendo esta carta donde Pablo, este capítulo de Hechos, capítulo 17, donde vemos que Pablo empieza a compartir el evangelio. Quizás pudo haber algunos prosélitos, pero Pablo precisamente constituyó una congregación, porque ya cuando se dirige a ellos como iglesia. Es una iglesia consolidada, formada, tiene ancianos, tiene un cuerpo doctrinal, que es lo que vamos a ver ahora.
Entonces, pero antes quisiera detenerme en esto. La parucía de Cristo habló, ya lo leímos en Tesalonicenses, fue de lo que habló de Cristo como un rey, de cómo también querían llevar a Pablo en este juicio porque hablaba de un reino y de un rey, así como Cristo fue llevado ante Pilatos y le preguntó, entonces tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Bueno, entonces ese cuerpo doctrinal de la enseñanza, una enseñanza clara y teológica, una doctrina principal, un catálogo de fe, está ahí. Solamente lo voy a ir mencionando, lo tengo aquí escrito. Pablo y aquellos que recibieron sus epístolas creían en un Dios viviente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. El Padre, hablaron del Padre. Segunda, capítulo 1, versículo 2. Que ha amado al hombre y lo ha elegido para que goce de la salvación que le da. Segunda, capítulo 2, versículo 6 y primera, capítulo 1, versículo 4. Por medio de Jesucristo, su Hijo, nos ha enviado la liberación de su justa ira. En la primera, capítulo 1, versículo 10. Por medio del mensaje del Evangelio ha revelado esta libertad. La primera, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 9 y en la segunda, capítulo 2, versículo 14. Este mensaje ha sido confirmado convirtiéndose en realidad por el poder del Santo Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 y capítulo 4, versículo 8. El Evangelio concentra todos sus intereses en el Señor Jesucristo que fue muerto por los judíos. Primera, capítulo 2, versículo 15. Resucitó de los muertos. Primera, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 5, versículo 10. Está en el cielo. Primera, capítulo 1, versículo 10. Pero volverá. Capítulo 1, versículo 2, versículo 19, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23, segunda, capítulo 2, versículo 1. Se reconoce y se proclama su deidad llamándole Señor. Primera, capítulo 1, versículo 6. Hijo de Dios. Primera, capítulo 1, versículo 10. Y Señor Jesucristo. Primera, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, versículo 28, en la segunda, capítulo 1, versículo 1. Los creyentes reciben la palabra de Dios. Primera, capítulo 1, versículo 16. Y se vuelven de los ídolos para servir a Dios y esperar el regresar de Cristo. Entonces, ahí marca el camino de la salvación y de predicar el evangelio. Se vuelven a de los ídolos para servir a Dios y esperar el regreso de Cristo, que eso es lo que tendríamos que estar esperando nosotros. Primera, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Su crecimiento normal se manifiesta en la santificación. Tenemos que buscar eso, hermanos. Primera, capítulo 4, versículo 3 y versículo 7, y en la segunda, en el capítulo 2, versículo 13. En su vida personal tienen que ser limpios. Primera, capítulo 4, versículo 4 al 6, dedicados. Primera, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, fervientes en oración. Primera, capítulo 5, versículo 17, alegres. Primera, capítulo 5, versículo 16. Entonces, hermanos, de una manera práctica y teórica, las cartas de los tesalonicenses abarcan todo lo que es esencial en la doctrina cristiana. Por eso te invité a que lo leas, vuélvelo a leer, vuélvelo a repasar con esta perspectiva. Y quizás quisiera ahí referir en cuanto a la santificación. Nada más leer ese texto, hermanos, y es a lo que te invito y me invito a mí mismo y es mi anhelo buscar en el Señor, hermanos, que verdaderamente busquemos eso en el Señor, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que se abstengáis de toda inmoralidad sexual. Eso es lo que el Señor está buscando, que nos apartemos de la fornicación, que busquemos la santificación, ¿sí? Y otro texto que apoya ahí mismo en la carta a los tesalonicenses, vayamos ahí mismo, versículo 7, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a
santificación. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Te exhorto a eso, hermano, a que busquemos la santificación en el Señor Jesucristo por el Espíritu. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Hubo oposición, hubo dificultad, ya lo encontramos la narrativa, pero aún así se compartió el Evangelio, se estableció una iglesia, se estableció un cuerpo de gobierno, un cuerpo de doctrina, y que ellos, otros daban testimonio. Ya no nos detuvimos en ese pasaje. En la primera carta a los Tesalonicenses los felicita porque ellos ya no tenían que ir a predicar, o no tuvieron que ir a Acaya o a Macedonia, sino que ellos evangelizaron esa región y creyeron. Y Pablo estaba teniendo testimonio de aquellos hermanos que estaban en esa región, de que lo estaban haciendo de una manera correcta. ¿Será que alguien habla de nosotros diciendo a alguien, mira, él me compartió el Evangelio, de verdad es una persona que ha cambiado, se santifica, va a la iglesia, se congrega, participa, comparte el Evangelio, vive el Evangelio, camina en el Evangelio, santifica su vida, vino y me compartió, y yo creo, y además me invitó a su iglesia? Tú eres un hombre entregado, un hombre que sirve, un hombre fiel. El impacto al que el Señor nos ha llevado a vivir, hermanos, no es solamente para 4 paredes en un templo, sino que podamos compartir el Evangelio plenamente de Cristo Jesús, pero con toda claridad. Nuevamente te reitero, lee la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses. Estamos más, hermanos, metidos y comprometidos con la palabra del Señor, que Él nos ayude a entender plenamente su palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pido que en cada uno de mis hermanos, Señor, tú les ministres de tu paz, les ministres de tu espíritu, les ministres de tu gracia, Señor, y de tu bondad, y que cada uno, Señor, de nosotros podamos creer y confiar en ti y buscar tu santidad, Señor. Que podamos, Señor, verdaderamente manifestar que tú eres Dios en nuestras vidas, que has transformado y has cambiado nuestro pensamiento y nuestro corazón. Esperamos y confiamos en ti, Señor, y creemos que tú nos guías a toda verdad, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, pues el Señor les bendiga una vez más, y pues estamos, hermanos, atentos y listos, esperando y confiando en el Señor. La siguiente semana empezamos a partir del versículo 10, hablando de los hermanos que recibieron a Pablo en Berea y de la actitud que ellos tuvieron. Pero créame, hermano, lea esta carta a los Tesalonicenses, vuélvela a leer y vuélvela a releer, y de verdad te va a dar un mayor entendimiento de la plenitud del Evangelio del Señor. No que no lo hayas leído, a lo mejor ya lo leíste y a lo mejor estoy hablando de más, pero le pido al Señor que verdaderamente podamos consolidarnos en una iglesia fuerte, en una iglesia concisa, una iglesia, un grupo de hermanos que creen en el Señor Jesucristo. Pues Dios te bendice, hermanos, y esperamos y confiamos en Dios, y nos escuchamos y nos vemos el día martes en el culto de oración, día miércoles culto doctrinal, y el día domingo tenemos nuestro culto de adoración. El Señor te bendiga, te envío un abrazo y una bendición a ti y a tu familia. Bendiciones. Dios te bendiga, hermano.